Doy muchas gracias a Dios porque siento una restauración de Dios. Ha habido días difíciles, pero gracias a Dios ha traído paz a nuestra vida. Bendecimos a cada uno de ustedes, desde el más grande hasta el más pequeño. Dios sea con ustedes. El Espíritu Santo nos ve. Gracias Dios, gracias Dios, porque tú eres bueno, que tu justicia, tu amor, tu misericordia nos han acompañado durante todas nuestras. Creo que desde que nacimos, Dios ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha bendecido. Y por algo estamos aquí ahora, para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Aquí predicamos el nombre de Jesús, que se ha exaltado por siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, te amamos. Gracias, Jesús, por este tiempo tan hermoso, tan glorioso. Gracias, gracias, Jesús. Y pues ahora les damos la bienvenida a todos los que nos ven, a los que estamos aquí en casa. Que Dios les bendiga. Ay, pero es difícil subirse y dar una palabra, pero gracias a Dios porque nos ayuda, nos da paz. Y bueno, queremos bendecir a todos los que nos ven en sus casas. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde y sigamos creyendo en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Les bendecimos. Gracias les damos. Amén, Señor. Bueno, queremos compartirles ahora también nuestras actividades de la semana, que es a una voz, los lunes, los miércoles y los viernes a las 5 de la mañana. Tenemos estudio bíblico los jueves a las 7:55 p.m., que han sido de gran bendición, que Dios nos ha estado, luego es hasta, sí nos confronta, nos bendice y nos ayuda y nos restaura. Gracias le damos por este tiempo que nos da de conocerle más. Gracias a Dios, ¿sabes? Yo siento tanto la presencia de Dios en mi vida. Pero el próximo domingo, reunión a las 10:30 de la mañana y aquí no le alcanzo a leer, pero dice, la salida de hospitales será el 27 de octubre. Será el Hospital Juárez. Entonces, también les pedimos a todos los hermanos que nos ven que sean parte de este ministerio. En verdad que no es para sentirnos mal, sino es para llevar la palabra de Dios a aquel necesitado, a aquel que está pasando por luchas. Le compartimos y es una bendición. Entonces también les pedimos que sean parte de este ministerio. Pueden colaborar con tortas, con aguas, con lo que ustedes estén en su corazón, participar. Que Dios les bendiga. Y pues ahora le damos el paso al pastor. Que Dios les bendiga.
Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. En toda temporada tú eres bueno. En las temporadas altas como en las temporadas bajas tú eres bueno. Y te damos gracias, Dios. Nos disponemos para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra y tú estás aquí. Gracias por visitarnos, Espíritu Santo. Eres una realidad, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Jesús. Gracias, es Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas tardes, familia de fe. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Con frío, ¿cuál frío? ¿Verdad? Hasta ya dio calorcito aquí, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos visitó y ha sido un día muy especial, ¿verdad? Antes de iniciar al consejo de la palabra de Dios, ahí por ahí vamos, ¿se puede pasar, hermana Alejandra? O vale, se le olvidó el vestido de 15 años, no le llegó a tiempo, a paquetería, que lo dejó en otra casa. ¿Verdad? Bien, hoy es su cumpleaños. Si nos ponemos de pie y extiende sus manos, vamos a bendecir la vida de nuestra hermana por un año más de vida que Dios le permite cumplir, ¿verdad? Amado Dios, gracias por la vida de tu hija, de esta Ale, Dios, que tú añadas bendición. Gracias porque hoy tú le permites cumplir años hace más de 3 décadas. Tú le permitiste ver nacido, usaste la vida de sus papás para que ella pudiera haber venido a este planeta Tierra. Hoy la bendecimos, declaramos bendición, declaramos vida, que tú estás en sus planes, en sus propósitos, y que sigas añadiendo bendición hasta que sobreabunde, y que pueda ser una mujer ejemplar para sus hijos, que pueda dar testimonio, que pueda seguir caminando en el camino de Dios, y que Dios, que tú sigas con ella. La bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas felicidades, hermana. Muchas felicidades. Y pues bien, familia, pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Pues abróchense los cinturones, como es costumbre. La familia, abróchense ahí los cinturones. Previo, hermanos, antes que se me olvide, mañana, obvio a una voz, vamos a estar orando, pero hermanos, hace rato, pero me recibí un mensaje. Mañana es un día bien importante para los que viven en Israel. Como usted bien sabe, ¿verdad? Como usted bien sabe, Israel está en guerra, está bajo guerra, tantas cosas que se están moviendo en Israel. Entonces, pero mañana se cumple un año, no sé si usted recuerda las noticias de hace un año, que un grupo del Islam, estaban unos chavos en un concierto, llamémoslo así, y entraron y se los robaron, o sea, se los llevaron y los mataron, no sé si recuerdan. Y unos pastores que están allá en Israel mandaron este mensaje, quiero que lo puedan escuchar. Mañana tienen el gobierno de Israel tiene miedo a que pueda haber muchísimos atentados en Israel. Dice que hasta el día de ayer han como que detectado más de 180 atentados que los han frustrado. Pero mira, pongan atención a este audio. No, familia de las naciones, les saludamos. Mi nombre es Iván Rosario, Andrea, Lilia. Queremos decirle que estamos a 48 horas del 7 de octubre, donde vamos a tener nuestra convocatoria más importante del año en intercesión por Israel. Esta fecha no tan solo por lo que se recuerda de haber iniciado un año en el conflicto, la masacre en Israel, sino también por lo que hoy se está avisando en Israel, se está preparando, que ya han frustrado 60 atentados terroristas programados para el 7 de octubre dentro del país, y se espera que muchos más se levanten. Una fada masiva para todo Israel, y hay muchas amenazas. Por eso oramos para que todo atentado, todo espíritu de muerte quede con el nombre de Jesús reprendido,
y la intercesión de la iglesia va a ser clave. Por eso, una vez más, a que puedas agendar esta convocatoria, queremos actualizar con ustedes también noticias, testimonios y también, por sobre todo, entendimiento de cómo seguir orando por Israel en tiempos de crisis. Los esperamos a todos el lunes 7 de octubre a las 20 horas. Bendiciones para todos. Shalom. Bien, hermanos, es un mensaje que recibí de ahí de un pastores de Israel. Mañana se espera atentados masivos en todo Israel, entonces hay que estar orando por nuestra familia de fe allá en Israel y que Dios bendiga a esta nación que difícil, familia. Pero bien, familia, entonces vamos a estar orando, intercediendo por todo ello. Pues bien, familia, vamos a disponernos a esta tarde ya a meditar en la palabra de Dios. Dios nos ha estado llevando una serie de enseñanzas, ¿verdad? Muy prácticas, muy confrontativas en cierta manera. Y hace una semana estábamos hablando sobre el libro de la vida, sobre la muerte en cierta manera. Y sabes, la palabra de Dios nos habla tanto de ello, pero Dios me fue guiando a lo largo de la semana para poder meditar y estudiar en la vida del apóstol Pablo. Es muy conocido el apóstol Pablo, pero antes de todo ello, yo te quiero invitar a que te preguntes, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Es una buena pregunta. Y sabes, vamos a estudiar el diario del apóstol Pablo. No sé si tú recuerdas en la secundaria, cuando eras puberto, porque solo los pubertos ocupaban el famoso diario. No sé si tú llegases a hacer este diario y lo cuidabas, y cuando tu hermano o tu hermana lo leía, te amenazaba así como de muerte, porque decía, ya sé todos mis secretos, ¿no? Y escribías cada cosa, ¿no? Me vio con ojitos de amor y cositas así, ¿verdad? Te emocionabas o tontera, ¿verdad? O sea, en cierta manera en la juventud. Pero bueno, la Biblia, el apóstol Pablo nos dejó dicho en la palabra de Dios su diario. Y este hombre, el apóstol Pablo, es muy conocido, muy conocido el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque casi un 80%, del Nuevo Testamento está escrito, son las cartas paulinas, está basado todo ello. Pero sabes, vamos a ver el inicio. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era este apóstol Pablo? Dice ahí Filipenses capítulo 3 verso 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de fariseos. Dice la palabra de Dios que este varón en este momento no era Pablo, se llamaba Saulo, ¿verdad? Y dice que era circuncidado porque a los judíos se les circuncidaba por prácticas que tenían que hacer los judíos. Hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? Los hombres ya no somos circuncidados, ¿verdad? Pero anteriormente los que nacían o los que eran judíos se les tenía que circuncidar bajo la ley de Moisés, así estaba establecido. Entonces nos da en cierta manera la palabra de Dios, nos da ¿cómo era este era Saulo? Era alguien judío del linaje de Israel, ¿verdad? Era un bebé judío, además de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue la última tribu de Israel, era una tribu muy pequeñita. Dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley de fariseos. Y aquí hay algo bien interesante, no se pierdan este jueves en nuestro estudio de la fe. Pero sabes, la mamá de Saulo era judía y el papá de Saulo era hebreo. Por eso el nombre de Saulo es hebreo, es hebreo. Era griego. Entonces, pero por eso dice que era como judío, como hebreo. Tenía las dos, por el papá y por la mamá, así como una torta cubana, ¿verdad? Que no sé por qué se le llama cubana, si todos los ingredientes son bien mexicanos, ¿verdad? Pero bueno, y dice aquí en cuanto a la ley del fariseo, él era fariseo, ¿verdad?
él conocía la Torá. La Torá era un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué dice que era fariseo? Creía en el alma, en ángeles y en la resurrección. Los fariseos creen en esto, en el alma, en ángeles y la resurrección. Hay los saduceos que creen lo contrario de los fariseos en ello. Dice ahora, Hechos capítulo 22, verso 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Por eso se llama Pablo, Pablo de Tarso. ¿Por qué? Porque nació en la ciudad llamada Tarso. Y Tarso hoy se encuentra en Turquía. Lo que es Turquía es la zona anteriormente Tarso. Dice de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un supermaestrazo, así como que se fue a Harvard, el mejor maestro de Harvard, lo estudió, lo preparó Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy los oís todos vosotros. Pablo nos está dando la introducción de cómo él nació. Nos está diciendo, yo vengo, este es mi código postal, no sé cuál sea tu código postal, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, mi código postal es estas son mis cartas de presentación, me estoy presentando ante ustedes, pero a mí me llama tanto la atención, como dice ahí, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Desde pequeño, Saulo era una persona apartada. Dice el Salmo 139, no nos da tiempo de leerlo, está larguísimo, pero nos habla una parte de la Biblia donde nos dice esta parte que cómo fuimos creados, el propósito que hay en nuestras vidas, ahí en este libro de Salmos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestra vida no sabemos nuestro enfoque, el sentido de nuestras vidas, por una razón, porque no hemos sido conectados a la voluntad de Dios. Mucha gente dice, ¿para qué vine a este planeta Tierra? No sé si tú en algún momento dado en tu vida, en un minuto de tu vida, en un momento existencial de tu vida, tú te has preguntado, ¿qué vine a este planeta Tierra? Solo vine a sufrir, solo vine a llorar, solo vine a... O sea, dicen aquí coloquialmente en México, le vine a robar, viene a quitarnos el oxígeno, ¿verdad? Se dice así, pero mira, dice ahí Salmo 139, verso 1, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos. Aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de lo que diga, Señor. Vas adelante y detrás de mí, pones en tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, está elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podré huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás. Si desciendo a la tumba, allí también estás. Dice en el 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. O sea, Dios estaba en el proceso. Y por eso mucha gente dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? No entiendo el propósito de mi vida. Déjame decirte que si estás aquí, no estás robando oxígeno. Si estás aquí, es porque hay un propósito en tu vida. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito del cual todo ser humano vino, número uno, ¿cuál es? Conocer a Cristo. Ese es el propósito número uno y principalmente de todo ser humano, que conozcamos a Cristo, porque si no conocemos a Cristo, nos vamos a ir al infierno. Pero puede ser otra pregunta, entonces, ¿para qué Dios creó a la raza humana si toda ya está condenada al infierno? Podría ser paradójico. Pero ¿sabes algo? Hay un propósito para que tú puedas, Dios te quiere usar
para que tú puedas predicarles a otras personas, para que tú puedas ser de bendición a otros. Sea lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas practicado lo que hayas practicado, hay un propósito en tu vida, y ese propósito nadie te lo puede quitar, solo más que uno no lo quiera desarrollar. Por eso Saulo en este momento está diciendo: yo era así, mi vida no era tan buena, yo no nací en cuna de oro, yo no, también le batallé, yo también sufrí, yo sé lo que implica todo ello. Y el desarrollo de Pablo creció, como dice, en la mejor universidad, no en la universidad de la vida, sino en la universidad de la ley, donde era tan confrontativo, era con tantas cosas. Y estamos viendo a este punto, familia, donde Pablo está diciendo: quiero que vean lo que Dios hace, lo que Dios es capaz de hacer. Saulo era un hombre perverso. Saulo era un hombre que odiaba a la iglesia. Saulo era un hombre que todos le tenían miedo. ¿Alguien te tiene miedo a ti? No me respondas. Si no, alguien te tiene miedo, dice sí, ¿verdad? Pero Saulo verdaderamente le tenían miedo. Dice Gálatas 5, capítulo 1, verso 15. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por su gracia. Tú y yo, familia, has sido llamado por la gracia de Dios. Tú y yo no estamos aquí por tu bella carita. Tú y yo no estamos aquí porque somos buenos. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos derrumbados, dice la Biblia, que muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos restituidos de la gloria de Dios. Pero aquí dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Tú tienes un propósito en Dios. Si tú dices: es que yo no tengo un propósito en Dios, es que yo ya fui hasta que me dijeran, que me leyeran las cartas, que me leyeran el café, ¿verdad? Ya fui por aquí, por allá y no encuentro. Pero sabes, tú has sido apartado desde el vientre de tu mamá con un propósito. Y sabes, ese propósito es que hay gracia en tu vida. Tú tienes vida porque Dios tiene gracia. Eres importante ante los ojos de Dios. Si no fueras importante, Dios ya te hubiera llamado a su presencia, o simplemente no hubieras venido a este planeta Tierra así de fácil. Pero tú estás aquí por un propósito, tienes un objetivo por qué cumplir. Tu objetivo no es hacerte rico, no es hacerte millonario. Tu objetivo es primeramente que tu alma pueda ser salva y no irse al infierno, número uno. Número dos, mi propósito es yo predicar el evangelio, invertir mi vida para el evangelio. No es que tengo un lado oscuro, a mí no me importa tu lado oscuro, me importa que tengas un corazón constrito, humillado, arrepentido, y a partir de ahí que empieces a desarrollar una vida de fe, una vida de cambios, para que tu vida encuentre sentido. Porque aún el más rico, el hombre más rico, que es el Carlos Slim aquí en México, yo creo que no es feliz. Podría tener todos los yates, helicópteros, y ahorita puede decir: me dan ganas de irme no sé a dónde, pero no va a ser feliz. Pero este es el propósito, porque mucha gente ha dejado la gracia de Dios. Mucha gente ha dejado de ser pleno en Cristo Jesús. Entonces, este hombre tenía un propósito, y tú tienes un propósito en Dios. Tú tienes un propósito en Dios. ¿Cuál propósito? Ser millonario, ser youtuber, quiero tener más de no sé cuántas reproducciones. Eso no es el propósito. El propósito es estar en el camino de Dios. Dice ahí Hechos capítulo 7 verso 58. Dice: y echándole fuera de la ciudad, les apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo
Era un hombre tan perverso, era un hombre tan malo. Pero ¿sabes también qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que era tan perverso. Y Pablo no estaba, Saulo no conocía a Jesús aún. Dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice Romanos capítulo 16, verso 7 en PDT, saluden a Andrónico y a Junías, que son mis parientes. Estuvieron conmigo en prisión y ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe de Cristo antes que yo. Nos deja dicho la palabra de Dios, Pablo era un hombre que su familia era cristiana. Era su familia Andrónico y Junías y Andrónico, sus parientes eran cristianos. Por eso la importancia, familia, de que tú te afianzas en la fe. Tal vez tienes un hijo, una familia que es Saulo de Tarso, que no quiere nada con Dios. Pero si tú eres perseverante como padre, eres perseverante en tu familia, va a avanzar. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que antes la familia de Pablo era cristiana. No sabemos si, yo lo más probable por un estudio que puede ver o podemos hacer, él venía por parte de la mamá, porque era judía. Entonces dice, su familia era conocía ahí. ¿Qué? Dice, Pablo era un enemigo de la iglesia. Entonces, estamos recapitulando, es un estudio, es el diario del apóstol Pablo, ¿ok? Nos está diciendo cómo nació, nos está diciendo cómo fue en cierta manera, pero quiero centrarme en gran parte de esto, donde vamos a ver cómo ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Pero Pablo perseguía a la iglesia a matarlos. O sea, si tú te decías aleluya, gloria a Dios, y te veía Saulo, te daba cuello, odiaba. Saulo pertenecía a las tropas del ejército romano, y el ejército romano era un ejército tan horrible, o sea, de los más perversos. Han visto la película El Gladiador, ¿verdad? Cómo es tanta sangre por aquí, sangre por allá, ¿verdad? Pero ven, vamos a Hechos capítulo 22, verso 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía hasta que la muerte, prendiendo, o sea, no sé si agarramos esto, y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Saulo veía a un cristiano, veía a alguien que predicaba el evangelio y dice que los agarraba hasta la muerte. O sea que Saulo era un asesino, Saulo tenía un mal código postal, Saulo era pecador, Saulo estaba mal, pero sabes, de los ojos de Dios, Él está interesado en tu vida. A Dios, en cierta manera, le interesa lo que eras antes. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, que Él escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los hombres. Y uno de los que estamos aquí somos ellos. La iglesia es un hospital de gente enferma. El quien quiera ponerse caras de santurrón, no nos queda. Somos pecadores, que avanzamos por gracia, que tenemos la redención de Dios, que cada día nos esforzamos para el cumplimiento de Dios. Pero sabes, Saulo, él perseguía a hombres, los prendía, o sea, qué feo, y entregaba a cárceles y a hombres. Era un hombre tan perverso. Ahí, ¿verdad? Hechos capítulo 9, verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeren presos a Jerusalén. O sea, como que el policía que quería la mordida. Si no le dabas mordida, no te dejaba ir. Pero Saulo los mataba. Saulo quería ir en pres de ellos, que no tenía ahí con ellos.
Y a veces así es nuestra vida. Nuestra vida pareciera que andamos haciendo cosas indebidas y piensas que ya no hay propósito, piensas que la vida se te acabó, piensas que Dios ya no puede hacer nada contigo. Estás equivocado. Si tú te sientes pecador, si te sientes sucio, es la mejor temporada de tu vida para que le puedas decir a Jesús: Señor Jesús, te amo en mi vida, quiero un cambio, quiero hacer algo diferente en mi vida, quiero que tú transformes mi vida. En los momentos más bajos es cuando necesitamos clamar a Dios y depender, que necesitamos más que nunca de Dios. Pero es que mira, yo hice esto, es que mira aquello, yo practiqué esto. A Dios solo quiere que vengas con un corazón constricto y humillado para que podamos ser con redención y salvación. De lo contrario no podremos hacer nada. Y a pesar de todo esto, recuerdas, Dios tenía un plan sobre tu vida. Siempre Dios va a tener un plan sobre tu vida. Siempre Dios va a salir al encuentro contigo. Tenemos oportunidades. No uno llegó antes, como nos dice por ahí un dicho mexicano. Es que llegó tarde a la repartición de talentos, llegó tarde a la repartición de cerebros. Nadie llegó tarde a la repartición de cerebros. Tenemos la misma oportunidad. En un momento dado se nos va a aparecer Jesucristo y va a depender de nosotros si vengo a seguir a Jesús o dejo de seguir a Jesús. Y es ahí donde es esta lucha del día a día. Porque tanta gente claudica en el evangelio, porque se convierten, probaron las glorias de Dios, pero hoy en día la están prostituyendo. Como dice la palabra de Dios, el perro vuelve a su vómito. Entonces, yo cuando tenía mi mascota, una vez vi eso, hasta yo me vomité. Es algo horrible. De por sí ver a alguien vomitar es desagradable. Y el olor, peor. Imagínate tú el vómito y tú te lo tragas. ¿Te lo tragas? Sí, luego en nuestra vida. Y es ahí donde está nuestro enfoque de nuestra vida. Cuando ya estabas en Dios, porque podemos tener tantas excusas, pero sabes, la palabra de Dios es bien clara. Y en este momento Saulo está diciendo, ¿verdad? En la palabra de Dios nos está llevando a ello. Pero Dios no quería. Dios ya tenía en el radar a Saulo. Dios ya tenía un propósito en Saulo. Tú tienes un propósito en Dios. ¿Cuándo me va a llegar el momento? Yo no lo sé porque no soy Dios, ¿verdad? Pero todos tenemos un momento. Y Pablo tuvo un momento. Primera de Corintios capítulo 15 verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es Pablo, pero me llama la atención cómo Pablo cómo se considera. Pablo se sentía como un abortivo. ¿Un abortivo tiene vida? Pues ya fue abortado. Ya murió. Pablo, cuando Jesús tiene un encuentro con él, Pablo se sentía como un abortivo, como alguien insignificante en este planeta Tierra. Me llama la atención cómo ocupa Pablo abortivo. Hoy en día, las leyes, hay que orar mucho. Ahorita está el aborto legal, eso es de cristiano. Casi los 32 estados ya está autorizado el aborto legal. A los 3 meses es el aborto legal. Pero se va a disputar próximamente en América Latina que a los 9 meses pueda haber un aborto. ¿Cómo está esto? Que cuando salga la cabecita del bebé, lo maten. A los 9 meses. Porque no tiene vida aún. Si usted ve las estadísticas, cuando usted escucha a los médicos, le dicen el producto. Vamos a esperar que el producto siga formándose, que el producto vaya todo bien, y que ya le llaman bebé o ni feto, todavía bebé, cuando ya pasan los 6 meses, cuando el peligro se fue casi totalmente. Pero antes de los 6 meses, científicamente le llaman producto o feto, porque es un producto.
Y a mí la palabra producto suena sinónimo de, me da el producto de unas papas, me da el producto de un café, me da el producto de algo, de cualquier cosa. Por eso no le llaman, hoy al día, le llaman a una gestación, le dicen el producto. Vamos a esperar que el producto se desarrolle. Vamos, no le llaman. Pero hoy en América Latina se va a disfrutar. Por eso hay que orar mucho. Porque a los 6, 9 meses se puede ya también haber un aborto. Es una masacre. Pablo está diciendo aquí, yo me considero un abortivo, como un muerto, como que vi a Dios y me sentí que era fresa y Dios me hizo mermelada. Aquí creo que hay muchos así, que éramos fresas y Dios nos ha hecho mermeladas, pero con pan, fin, bien untado ahí, no cualquier pan, ¿verdad? Como un abortivo, ¿verdad? Éramos un abortivo. Entonces Pablo se considera como un abortivo que no vale nada, pero había un destino en el propósito de Dios. Y ahí viene Hechos capítulo 9, verso 3, cuando Saulo va rumbo a Damasco. Bueno, te lo leo, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Pablo iba rumbo a Damasco, iba a la ciudad de Roma, y ahí se encuentra, dice que un resplandor, él iba montado en su caballito, dice la palabra de Dios, y cuando él ve un resplandor, y sabes, este resplandor, Dios quiere que esté siempre sobre tu vida, este resplandor siempre Dios quiere que esté brillando sobre tu vida, porque es la luz de Cristo, es la luz que siempre tiene que estar vigente sobre tu vida. Y sabes, hay propósito en Cristo Jesús. Y dice ahí en Hechos capítulo 22, verso 7, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le está hablando directamente. Dios le está mostrando el propósito de Dios. Dios le está diciendo: Saulo, abre los ojos. Saulo, soy yo, soy el camino, la verdad y la vida. No importa lo que estés haciendo, Saulo. Pero ¿cómo le está llamando Saulo? Le está diciendo: conozco tus obras. Cuando los papás o las mamás muy fácil te dicen, ¿verdad? Cuando los papás o las mamás te dicen, tú sabes cuando tu mamá está feliz porque te dice, hija, no sé qué sobrenombre te pone, pero cuando las cosas no están bien, te gritan por tu nombre, ¿verdad? O si tienes otro nombre, te gritan por el nombre que más odias. Y tú sabes que algo no está bien. Por la forma de cómo se refieren a ti, es cuando sabes que algo no está bien, ¿verdad? Y cuando te gritan, Firulais, o con cilantro, ¿verdad? Cuando te gritan ahí, Doña Amores, y tú, algo no está bien, algo no está bien, ¿verdad? Y así está Dios en este momento, le está gritando, Pablo, sabe. O sea, Dios sabe todo. Ante Dios nada le podemos esconder, Dios nada es oculto, y está en este momento, Dios está encarando a Saulo, le está diciendo, Saulo, sé quién eres, sé que has matado, sé que has perseguido a la iglesia, Saulo, quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro contigo. Y le está diciendo, ¿por qué me persigues? No está diciendo, ¿por qué te has metido con mi iglesia? ¿Por qué te metiste con fulanito o perenganito? No, le está diciendo, ¿por qué me persigues? Porque lo que estaba haciendo Saulo estaba provocando que Dios hiciera algo. Pero sabes, dice ahí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales soy yo el primero. ¿Cómo se consideraba Pablo? Y él dice, o sea, él se gana el título 1. Él en su diario pone, yo, Saulo, yo, Pablo, el pecador número 1. O sea, yo soy el segundo. No sé quién sigue el tercero, así. Pero dice, yo, Pablo, dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.
Pablo había entendido muy bien. Pero tú pudieras decir, ¿por qué Pablo es un pecador? ¿Por qué Pablo? Si yo veo, Saulo tal vez sí era un pecador, Saulo había matado, Saulo había hecho esto, pero en este momento ya era Pablo hablando. Es Pablo hablándole a Timoteo y le está diciendo, Timoteo, quiero decirte que al quien sigues, yo era el primer pecador. Número uno, tenemos que reconocer que somos pecadores. Si tú no reconoces que no eres pecador, no va a venir la gracia de Dios sobre tu vida. Es como el adicto. Hasta que reconozca que tiene una adicción, podrá ser libre de ello. Pero mientras diga, yo no soy libre, yo no estoy enfermo, hasta que tú reconozcas que estás enfermo, vas a ver algo. Y aquí está diciendo, yo, vea, el cual soy el primero, pero está diciendo, yo tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro, sí, dice la palabra de Dios que Saulo quedó 3 días ciego. Literalmente ciego, no fue ni literario ni nada. Imagínate que Dios ahorita te quitara la vista por 3 días. Y esos 3 días tuvieras un encuentro con Dios. Y que Dios te pudiera sacudir. A veces los procesos son buenos. Porque en los procesos es cuando se empieza a nublar todo y solo dependemos de la luz de Cristo. Y ahí está Pablo diciendo, yo soy el primer pecador. Y nos está abriendo una puerta de esperanzas. Nos está abriendo una puerta en decir, Cristo es la solución. Cristo es la vida. No me importa tu pasado. Quiero que des un paso de fe. Quiero que me des la oportunidad de que me conozcas. ¿Verdad? Y Saulo tuvo un encuentro con Dios. Saulo. Tal vez Dios te dijera, Margarito, te dijera tal tu nombre ahorita. Dijera, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué no estás haciendo mi voluntad? ¿Por qué estás desperdiciando la vida? Es que la vida es bien padre. Sí, la vida, yo llamaría que la vida tiene su sentido de humor. La vida luego es bipolar, como el clima. Pero a pesar de eso, Pablo está agarrado de Dios. Y Pablo está aquí diciendo, yo quiero seguirte. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es ahí donde se centra toda esta historia. Dice ahí, ¿verdad? Entonces, familia, los procesos, inició un proceso y es donde todos huimos. Nadie quiere vivir procesos. O dígame si. Tú escuchas esta palabra procesos y queremos salir corriendo. Más cuando las cosas no van bien, no van marchando bien. Y aquí pudiéramos ver todo este desarrollo, como Saulo nace, Saulo se encuentra con Dios y pareciera que todo va a ser color de rosa. Pero no, se pone de color hormiga. Hoy en día hay tantas iglesias que hablan de tanta prosperidad, de tanta bendición, y aleluya, y esto y aquello. No estoy en contra de eso, pero necesitamos ser congruentes. Familia, y de ahí, familia, partimos nuestra vida. Y Pablo tuvo que tener un proceso de discipulado. Familia, ya casi se nos va el año. ¿Verdad? ¿Qué hiciste en estos 9 meses? Tú sabrás. ¿Qué hiciste? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué te queda hacer por estos 3 meses que nos quedan? ¿Qué vamos a hacer esta vida? Si Dios te dice, hoy, ¿sabes qué? Me tienes que entregar el traje. Va a decir, no, Dios, espérame. Ya estamos, ¿qué hicimos desde 2024? ¿Cumpliste tus propósitos de aquel 31? No, pues ya del primero. Creo que se fue la señal, se está hablando la Carla. No, está bien. Pues se la puso a ver. Creo que sí.